Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal, Inge? Buenas tardes. La semana pasada les mostré cómo se descargaban los datos de las estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional. Y bueno, ahí estuvimos viendo las diferentes opciones, las variables que se pueden descargar. Las que nos van a interesar principalmente son temperatura y en este caso precipitación. Y veíamos que se podían descargar los datos diarios, los datos mensuales, los datos anuales. Eh, lo que vamos a ver el día de hoy es revisar la parte de la homogeneidad de los datos. Entonces lo que vamos a hacer es un análisis de los registros anuales. Como les comentaba el otro día, vamos a estar trabajando con registros diarios, pero también podemos trabajar con registros mensuales o con registros anuales. Entonces, los análisis que vamos a ver son en particular trabajando con registros anuales. ¿Cómo se conforma un registro anual? El otro día les comentaba que si partimos del registro diario, sumamos los 30 días de cada mes y de esa manera conformamos el registro mensual. Y si después sumamos los 12 meses, pues ya tendríamos el dato anual. Si hacemos lo mismo para todos los años que tenemos de un registro, pues de esa manera estaríamos conformando el registro anual. La cantidad de lluvia total que se presentó en la estación cada año. Entonces, antes de utilizar esa información que se descarga de las diferentes estaciones, pues primeramente tenemos que revisar, tenemos que hacer un análisis de homogeneidad o consistencia. ¿Para qué se realiza este análisis? Pues para ver si la información que nos está proporcionando la estación es confiable. O sea, antes de usar esa información, antes de utilizar esos datos, primeramente tenemos que revisar si esos datos son confiables. Porque a partir de esos datos, pues nosotros vamos a realizar diferentes análisis. Entonces, lo primero es revisar si yo puedo confiar en esos datos. Entonces, se hace un análisis de homogeneidad. Se pueden hacer pruebas de homogeneidad o pruebas de consistencia. El término homogeneidad es un término que se emplea sobre todo en estadística y sirve para identificar, eh, cuando hablamos de muestra, en este caso, todos nuestros datos de precipitación que descarguemos de una estación, pues esa va a ser nuestra muestra. Y entonces, el análisis de homogeneidad es para ver eh, si es una muestra de una única población, hablando en términos estadísticos. Eh, y bueno, el resultado del análisis es decir, si la serie de datos es homogénea, entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que nuestra muestra es de una única población.
Si no es homogénea, entonces estaríamos hablando de que nuestra estación es eh, inhomogénea o heterogénea, o simplemente que no es homogénea. Y entonces, pues eso que quiere decir que los datos que tenemos de la estación provienen de diferentes poblaciones. Les repito, esto es un término que se emplea en estadística. ¿Qué puede generar que una estación no sea homogénea? Podemos separar principalmente en dos grupos las causas de que una estación o de que los datos de una estación no sean homogéneos. Un primer grupo de causas están relacionados con los cambios físicos de la propia estación. Ahorita como estamos hablando de la precipitación, pues nos vamos a enfocar en el instrumento que mide la precipitación, que como ya sabemos es el pluviómetro. Entonces, un primer grupo de causas que generan que la serie no sea homogénea se debe a cambios físicos en el propio pluviómetro. ¿Como cuáles? Aquí se enlistan algunos. Puede ser que ese cambio que se identificó se deba a un cambio en la localización del pluviómetro. Se puede deber también a la forma de exposición o reposición del aparato, es decir, si se mueve el pluviómetro del lugar o si se cambia el instrumento, el modelo del pluviómetro, eso puede generar diferencias en las series de datos y me puede dar resultado como o con que la serie de datos es no homogénea. Otro puede ser, por ejemplo, la construcción de embalses en las cercanías. ¿Cómo afecta esto a los datos? Por ejemplo, si nosotros pensamos en otra variable como es la evaporación y resulta que que cuando se instala la estación, no hay un embalse, vamos a tener dos momentos, antes del embalse y después del embalse. En el segundo momento, cuando el embalse está cerca de la estación, ¿cómo va a ser? ¿Cómo creen que sean los datos de la evaporación eh, que se miden en la estación antes y después de la construcción del embalse o antes y después de la puesta en operación del embalse? ¿O no influye? Es igual. La evaporación aumentaría cuando existe el embalse. Ajá. Entonces, los datos van a presentar, se va a identificar en la serie de datos un comportamiento, hablando de los datos, un comportamiento diferente antes del embalse y después del embalse. ¿Por qué? Porque una vez que el embalse ya está en operación, pues se va a estar registrando una mayor evaporación. ¿Por qué? Pues por la presencia del embalse. Entonces, eso va a originar a que la serie de datos ya no pertenezca a una única población o de que tenga esto de las poblaciones, otra manera de entenderlo es como si tuviéramos dos comportamientos diferentes dentro de de la misma serie de datos. Entonces, si yo estoy midiendo la precipitación en un solo lugar, pues se espera de que el comportamiento de esos datos pues no cambie. ¿Por qué? Porque estoy realizando las mediciones en el mismo lugar. Pero resulta de que si las condiciones en el entorno del instrumento se ven modificadas, ese cambio se puede ver reflejado en la serie de datos. Y entonces en la serie de datos
es posible identificar diferentes comportamientos Buenas tardes, señores, ¿cómo están? de la misma Compañeros serie de del datos, clan. que en este Solamente para caso es la comentarles que el día... participación. Entonces, cuando tenemos diferentes comportamientos de los datos, Buenas tardes, señores, ¿cómo están? es cuando se dice que la serie es no homogénea y se pueden identificar diferentes poblaciones, ¿sí? Otros ejemplos que pueden generar que los datos sean no homogéneos es la deforestación o reforestación en la zona. Entonces, vamos a pensar que cuando se instaló la estación, estaba en un bosque, pero 20 años después, pues ese bosque ya no existe. Se cambió el uso del suelo y a lo mejor ahora es una zona de cultivo. Entonces, por ejemplo, ahora pensamos en otra variable, en la evapotranspiración. ¿Será el mismo comportamiento que se registra en la estación o habrá un cambio? Habría un cambio, ¿Qué? Disculpe. ya no tendríamos plantas. Ajá. Entonces, ¿en qué momento tendríamos mayor evapotranspiración? ¿Cuando estaba el bosque o cuando ya no está? Cuando está. Cuando está el bosque. Cuando está el bosque. Entonces, pues eso también se va a ver reflejado o también va a alterar la serie de datos. Y entonces el resultado, pues después de realizar el análisis, sería que la serie es no homogénea. Otro ejemplo, por ejemplo, el punto 6 nos marca una desecación de pantanos, es decir, cuando se instala la estación o ésta se ubica en una zona pantanosa, algunos años o décadas después, pues, el pantano ya no está y nuevamente la principal variable que se vería afectada pues, sería la evaporación. Cuando está el pantano, voy a tener que la evaporación se comporte de una manera y después, cuando se deseca el pantano, pues los datos que se registren de evaporación pues van a ser diferentes a los que se registraban previamente. Eso conduce a una no homogeneidad de la serie de datos. El punto 7 nos señala apertura de nuevas áreas de cultivo, que es básicamente un cambio de uso del suelo, como lo señalábamos en el ejemplo del bosque. O el punto 8 que nos muestra, que nos señala industrialización de las áreas circundantes. Otro ejemplo de cambio de uso de suelo. Entonces, estas modificaciones al entorno físico donde se ubica la estación, pues pueden generar un cambio en los datos, en cómo se comportan los datos. Y eso, ¿cómo lo podemos identificar? Realizando análisis de homogeneidad. El otro grupo de causas que pueden generar inconsistencias en los registros se debe a modificaciones errores en las mediciones o, por ejemplo, un cambio de operador. Cuando se realiza la lectura de manera manual en un pluviómetro, recuerden que se lee sobre una probeta. ¿Cuál es la manera adecuada de realizar la lectura sobre una probeta? En la parte más baja de la curva. Meñisco. Entonces, se forma un meñisco y pues tendríamos varias opciones. El meñisco, imagínense como una especie de U. Lo podemos hacer donde empieza la U, a la mitad o digamos en la base de la U. ¿Dónde es la manera correcta de hacer la lectura? En la base. En la base. En la base de la U, ¿sí? En el meñisco precisamente. Entonces,
Por ejemplo, si uno, eso es por un lado. Por otro lado, mi posición con respecto a la probeta, ¿cómo debe de ser? Es lo Debe de mismo, estar lo más alineada horizontalmente posible. exactamente, no es lo mismo verlo desde arriba o verlo desde abajo. Tengo que ver, así como dice su compañero, por decirlo, de frente y alinear, digamos, mi ángulo de visión o mi visión con respecto al meñisco. Esa es la manera correcta de tomar la lectura sobre una probeta cualquiera. Entonces vamos a pensar que un operador hacía las lecturas, se colocaba frente a la probeta la veía desde arriba y después, hay 20 años después, pues hay un cambio de operador y este segundo operador sí hace las lecturas de manera correcta. Entonces, ese detalle que posiblemente pudiera pensarse que es insignificante, se puede ver reflejado en el comportamiento de los datos. Es decir, con un operador, los datos se van a comportar de una manera, llega el segundo operador y entonces al realizar las lecturas de una manera diferente, pues la serie de datos se empieza a comportar de manera diferente. Y entonces eso va a dar pie a que el registro completo o en su conjunto, pues no sea homogéneo. ¿Sí? Esos son algunos de las causas del por qué un registro puede, después del análisis, resultar como no homogéneo. Entonces, les repito, descargamos los datos de la estación que nos interesa utilizar y lo primero que tenemos que hacer es revisar si la serie de datos que descargamos es homogénea o no. Entonces, cuando hablamos en términos de homogeneidad, les repito, es un término estadístico que nos dice si una muestra pertenece a una única población, es decir, si una serie de datos se comporta de una sola forma o tiene diferentes comportamientos. Si lo planteamos en términos de consistencia, no es de que sean sinónimos homogeneidad y consistencia. La consistencia es un término que se emplea en hidrología precisamente para saber si mi registro de datos tiene un mismo comportamiento. Entonces, en ese caso diríamos que el registro es consistente, pero si se identifican diferentes comportamientos, estaríamos hablando de que el registro de que presenta inconsistencias. Entonces, lo podemos plantear en términos de homogeneidad o lo podemos plantear en términos de consistencia. La mayoría de las ocasiones se realizan ambas pruebas, tanto pruebas de homogeneidad como pruebas de consistencia. Entonces, hablando de las pruebas de homogeneidad, existen muchas y algunas de ellas las podemos clasificar en función de la información que se requiere para poder realizar la prueba. Y entonces ahí podemos separarlas en dos grupos. Un grupo de pruebas estadísticas que me permiten hacer el análisis de homogeneidad y donde yo solamente necesito los datos o la serie de datos que me interesa analizar. Yo tengo una serie de datos
y no necesito más información. O sea, la misma serie me sirve para aplicar estas pruebas. Ejemplo de estas pruebas son la prueba de Helmer, la prueba de las secuencias, la prueba que se conoce como la TED-Student y la prueba de Kramer. Existe otro grupo de pruebas donde para poder llevar a cabo esa prueba estadística necesito la serie que quiero analizar y otra serie de alguna estación cercana contra la cual voy a contrastar. Y además necesito que esta otra serie de datos que me va a permitir hacer el contraste o la comparación, pues que yo esté seguro que esta otra prueba, que esta otra serie de datos sí sea consistente. Perdón, que sí sea homogénea. Entonces necesito otros datos, además de los que voy a analizar, para hacer la comparación y saber si mis datos son homogéneos o no. Ejemplo de este tipo de pruebas estadísticas es la de Wolfowitz. Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver es un par de pruebas o algunas de las pruebas del primer grupo. Cuando nosotros descargamos información de las estaciones meteorológicas, pues no tenemos la certeza de si alguna de ellas es homogénea o no. Entonces, por ejemplo, la prueba de Wolfowitz necesito, o uno de los requisitos es tener otra y que además esa otra yo estoy seguro que es una serie homogénea. Entonces, al momento en que yo descargo los datos de ClickOhm, pues no tengo la certeza de que alguna de esas estaciones sea homogénea. Por lo tanto, pues no podría aplicar pruebas del grupo 2, donde necesito compararla contra una serie que sí sea homogénea. Porque de entrada, pues yo a lo mejor tengo 5 estaciones, pero pues no sé o desconozco si todas ellas son homogéneas o no. Entonces, por eso nos vamos a enfocar en las pruebas del primer grupo. La primera es la prueba de Helmer. Bueno, ¿dudas hasta ahí? Entonces, todas estas pruebas, recuerden, son pruebas estadísticas para determinar la homogeneidad de una serie de datos. ¿Qué datos? En este caso, pues precipitación. Entonces, la primera prueba es la de Helmer. Entonces, ¿en qué consiste esta prueba? De entrada, acuérdense que estamos analizando registros anuales. Entonces, pues necesito un registro anual. ¿Qué es un registro anual? Que, por ejemplo, si mi estación comenzó a medir en 1980 y yo tengo datos desde 1980 hasta el año 2010, pues entonces debo de tener el dato de cuánto llovió en el 80, cuánto llovió en el 81, es decir, la suma de los 365 días del año, y de esa manera pues conformo mi registro anual. Para cada año de registro, que yo tenga el dato de cuánto fue lo que llovió. De esa manera se conforma un registro anual. Entonces, partimos de que ya contamos con un registro anual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que se tiene que hacer es analizar el signo de las desviaciones de cada evento de la serie. Cuando hablamos de cada evento de la serie, pues nos estamos refiriendo al dato anual, a un dato anual. Y lo tenemos que
esta desviación o el signo de la desviación, tenemos que hacer la comparación con respecto a su valor medio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, pues, calcular cuál es la media de mi serie anual. En promedio, ¿cuánto es lo que llueve al año en la estación en estudio? Si el valor de un año comparado con la media es más grande, pues entonces tengo una desviación positiva. Si resulta que el valor de un año es menor que la media, tendría una desviación o un signo negativo. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar las desviaciones y los cambios que se generan en la serie de datos. ¿Cuándo vamos a considerar que tengo una desviación? Si de un cierto signo es seguida de otro del mismo signo. Es decir, primeramente tenemos que identificar todos los positivos y todos los negativos de la serie de datos y después identificar las secuencias contra los cambios. Entonces, ¿qué es una secuencia? Que yo tengo, por ejemplo, un signo positivo y el que le sigue sea otro signo positivo. Entonces, eso se contabiliza como una secuencia, porque continuó conservando el signo. De un año en otro, se conservó el signo, es una secuencia. Pero, si entre un año y otro cambia de signo, entonces ahí lo que se está generando es un cambio. Lo registro como un cambio. Al final, lo que se tiene que hacer es contar para la serie de datos cuántas secuencias se presentaron y cuántos cambios. Al hacer la diferencia entre secuencias y cambios, para poder decir que la serie es homogénea, entonces la diferencia debe de ser de 0. Pero hay una tolerancia. Esa tolerancia se calcula a través de esta fórmula. ¿Y de qué va a depender la tolerancia? La n me representa la longitud del registro, es decir, el número de datos que yo tengo. ¿Cuántos años de registro de la precipitación tengo? Ese es el valor de n. Y a través de esta expresión, pues yo calculo cuál es la tolerancia que me permite la prueba para poder decir o para poder concluir si mi registro es homogéneo o no lo es. Vamos a realizar un ejercicio pues para que les quede más claro el procedimiento. Lo que les estoy mostrando ahorita es el capítulo de un libro, el capítulo de la precipitación. El libro se llama Procesos del ciclo hidrológico y el autor es el doctor Daniel Francisco Campos Aranda. Este capítulo se los voy a subir a Classroom. Entonces ahí va a estar disponible en los recursos académicos para que ustedes posteriormente puedan revisar el ejercicio con calma. Entonces, ¿qué es lo que aparece aquí?
Entonces, aquí tenemos un registro anual de una estación climática que se denomina Higueras, que está en Nuevo León. Entonces, en la primera columna, lo que tenemos es el número de registro y como pueden ver, en la siguiente columna tenemos el año y posteriormente el dato de la precipitación anual en milímetros. Es decir, cuánto llovió en el caso del primer renglón, pues en 1927 en esa estación. Aguas, ¿Cuánto puto, registró que la apenas estación? descargas el PayPal y ya eres fresón. Entonces, Aguas. pues el registro continúa. No le hagan caso, ahorita vamos a ver las siguientes columnas, entonces nada más enfóquense en el dato del año y cuánto, bueno, voy a regresar para presentarles el registro original. Entonces, ese es el registro original. Año y el dato de la precipitación. Entonces, ¿de qué año a qué año tenemos datos en esta estación? De 1927 a 1982. No, el 82 no tiene dato. De 1979. De 1979. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos datos tenemos en total? O nuestra serie de datos, ¿de cuántos datos está conformada? 72, No, 53. no es cierto, sí. 53. ¿Sí? Entonces, 53 datos. Y es un dato anual. Por ejemplo, en 1930, ¿cuánto llovió? 695.2 milímetros. 0.2 milímetros, ¿sí? Entonces, lo que estamos observando es una serie anual, un registro anual de la lluvia que se presentó en la estación Higueras que se ubica en Nuevo León. Entonces, ahí están los datos. Y yo quiero saber si esa serie de datos es homogénea o no. Lo que vamos a hacer es aplicar la prueba de Helmer, que nos permite saber si el registro de datos es homogéneo o no. Entonces, el procedimiento consiste en comparar cada uno de los datos. Lo tenemos que comparar contra la media. ¿Cómo calculo la media de mi serie de datos? Sería solo un promedio, sumo y divido entre el número de datos. El número de datos, que como ya dijimos, pues en este caso son 53. Entonces, la tabla que yo les mostraba, voy a regresar. Pues es el registro que estábamos observando, nada más que se le agregaron estas columnas para mostrar cómo se realiza tanto la prueba de Helmer como la prueba de las secuencias. Pero a partir de la tabla que ya previamente veíamos.
Entonces, necesitamos calcular el promedio. Aquí abajito ya están los datos. Posteriormente ustedes pueden realizar el ejercicio con calma, pero aquí ya me proporcionan el dato de la media. Es decir, sumo todos los días, perdón, todos los datos del registro y lo divido entre el número de datos, que en este caso es 53. Y nos da 571.8 milímetros. Este dato, ¿qué me representa? ¿La media? Ajá. Entonces es en promedio, cada año en esa estación llueve 571.8 milímetros. Eso es lo que me dice este dato. 571.8. Entonces lo que yo tengo que hacer es, para aplicar la prueba de Helmer, es compararlo contra el dato que yo tengo. ¿Sí? Entonces, 571. Lo comparo contra el primer dato. ¿El dato es menor o es mayor? Menor. Menor, entonces le asigno un signo negativo. ¿Sí? 670 pues es mayor que 571. Como es mayor, le asigno un signo positivo. 343 es menor, 695 es mayor, 594 es mayor. De esa manera es como se determina el signo. Simplemente comparando el dato con la media o con el promedio. ¿Sí? De esa manera es como se establecen estos signos. Posteriormente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Identificar las secuencias y los cambios. ¿Cómo es una secuencia? Que de un signo permanezca el mismo signo. Como es un cambio, pues como lo indica el nombre, que cambie el signo. Y entonces, pues nos vamos a ir comparando de dos en dos todos los registros para identificar si lo que tengo es una secuencia o un cambio. Pues vamos a hacer la primera columna. Primer dato es menos, el segundo es más. ¿Es un cambio o es una secuencia? Cambio. Es un cambio. Y aquí lo registro. Esta C significa que de menos a más, pues hubo un cambio. El que sigue, de más a menos, pues tengo otro cambio. El siguiente, de menos a más, tengo un cambio. ¿Qué pasa con el siguiente? Está en más y conserva el signo de más a más. Entonces, aquí lo que tenemos es que hubo una secuencia. Lo comparo con el siguiente. De más a más, pues es una secuencia. De más a más, secuencia. Y así es como se determinan las secuencias y los cambios, simple y sencillamente comparando si hay un cambio en el signo o si permanece el signo. Aquí, por ejemplo, en la parte inferior de esta columna, por ejemplo, para este caso, de menos a menos, conservó el signo, pues le identificamos como una secuencia. De menos a menos, pues es otra secuencia y así sucesivamente es lo que tenemos que hacer para el resto del registro. Posteriormente, lo que hay que hacer es contar, pues, cuántos cambios hubo. Por ejemplo, aquí en la primera columna tendríamos 1, 2, 3, 4 cambios, 5, 6, 7 cambios. ¿Cuántas secuencias? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 secuencias. ¿Sí?
pero hay que hacerlo pues para todo el registro, para los 53 datos. Entonces, en el caso del ejemplo, resulta que tenemos 30 secuencias y 22 cambios. ¿La diferencia de cuánto tiene que ser? Acuérdense que la diferencia debe de ser 0. ¿Sí? Entonces, pues aquí evidentemente, ¿cuánto es la diferencia? 8. 8. ¿Sí? Entonces, no es 0. Pero resulta que hay un margen de error. Me dan hay tolerancia. Entonces, la tolerancia pues se calcula con esta expresión. ¿Cuántos registros teníamos? 53. 53. Menos 1, 52. Raíz cuadrada de 52. Aquí me proporcionan el valor 7.21. Entonces, la tolerancia es de 7.21. Entonces, ¿estoy dentro de la tolerancia o no? No. No, estoy más allá de la tolerancia. 8 es mayor que 7.21. Entonces, ¿qué concluyo? ¿Que la serie de datos es homogénea o no es homogénea? No es. No es No es homogénea. homogéneo. Y de esa manera es como se aplica el test o la prueba de Helmer para determinar la homogeneidad de una serie de datos. ¿Dudas? Señor. La siguiente prueba es la prueba de las secuencias. La prueba de las secuencias es muy parecida a la prueba de Helmer. Entonces vamos a ver qué hay que hacer para aplicar la prueba de las secuencias. Aquí lo que hay que contar es el número de secuencias o rachas arriba o debajo de la mediana de la serie. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuáles son las diferencias con la prueba de Helmer. La prueba de Helmer, primeramente calculamos la media. Aquí no es la media lo que me piden. Primeramente es la mediana. ¿Sí? Hay una diferencia entre lo que es la media y lo que es la mediana. La mediana lo que prácticamente se refiere al valor central. ¿Sí? Si nosotros ordenamos nuestra serie de datos de mayor a menor, la mediana pues va a ser el valor que se ubica en el centro. En algunas ocasiones sí coincide con el valor de la media, en otras ocasiones no. Entonces, no siempre la mediana va a ser igual a la media, en otras ocasiones sí. Entonces, la comparación se hace ahora con la mediana. Y lo que vamos a identificar es el número de secuencias o rachas. Es decir, si el valor ahora, bueno, vamos a hacer el ejercicio y yo creo que de esa manera queda un poco más claro. ¿Qué es lo que el procedimiento? ¿Qué es lo que nos indica el procedimiento? Dice, usando el valor de la mediana, se marca con A si es mayor. Es decir, si mi dato, otra vez lo vamos a comparar ahora contra la mediana. Si el dato es mayor, entonces le asigno una A. Con Helmer asignamos signos, positivo o negativo. Aquí me dicen que le asigne la letra A.
Y si es menor, pues hay que asignarle la letra B. Ahora, las secuencias o rachas o sucesiones se refiere a si yo tengo, por ejemplo, en mi serie de datos, después de que realicé la comparación, tengo A y una serie de A's. Con Helmer las contamos de manera individual. En esta otra prueba de las secuencias, todas esas A, vamos a pensar que tengo 5 A's. Entonces, todas esas yo las contabilizo como si fuera una racha o una sucesión, porque no hubo cambios, todas fueron A. Sean 3, sean 2, sean 5, yo las contabilizo como una sola racha. Y de repente en mi registro sigue una B. Entonces, ahí, aunque sea la B sola, pues ya la contabilizo como otra racha. ¿Sí? Entonces les decía, vamos a hacer el ejercicio para que quede más claro. Es la misma tabla, estamos analizando el mismo registro de datos de la estación Higueras en Nuevo León, pero ahora a través de la prueba de las secuencias. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues calcular la mediana. En este caso en particular, coincide que la mediana es igual a la media. Por eso, vamos a trabajar también con el valor de 571.8. ¿Qué hacemos con ese valor? Pues lo comparamos con cada uno de los datos. Entonces, si el valor es menor, ¿qué letra le asigno? B. B. Y si es mayor, letra A. Entonces, mi primer dato, ¿es menor o es mayor? Menor. 485 es menor que 571. Le corresponde un valor de B. 670 es mayor, le corresponde un valor de A. 343 es menor, le corresponde un valor de B. Y así realizamos la comparación de cada uno de los datos de la serie con respecto a la mediana. De esa manera es como asignamos una letra A si es más grande o una letra B si el dato del registro es menor. ¿Cuál es el siguiente paso? Hay que contar el número de secuencias, rachas o sucesiones. ¿Sí? Entonces, aquí tengo una B solita. Eso sería una secuencia o una racha. Y es la que se contabiliza en esta otra columna. El siguiente dato es una A. Entonces, si se fijan, cambió de B a A. Entonces, pues aquí ya tengo otra secuencia, que sería la 2. Cambia a B. Una nueva secuencia, la número 3. Después tenemos, si observan, una A, 2, 3, 4, 5, 6, 7 As. Entonces tengo una racha de As. Mientras no haya un cambio, toda esta sucesión, toda esta secuencia de As, la contabilizo como una sola. O sea, es una sola racha. Es una racha de As. A. Todas esas es una sola. Y entonces la contabilizo como la cuarta secuencia que encontré. Aquí hubo un cambio, aquí me quedé. El siguiente año resultó, o mi siguiente dato me arroja una B. Tengo una B, otra B, 3, 4 Bs. Tengo otra racha de Bs. Todas estas lo contabilizo como una sola secuencia, que es la número 5. Cambio A
solamente tengo una A, esa sola A es otra secuencia, la número 6. Después siguen una secuencia de 2 Bs, sería la número 7. Acá tengo la número 8. Y de esa manera es como pues yo voy analizando todo mi registro de datos, identificando si hay secuencias de A o secuencias de B y las voy contabilizando. Al final lo que tengo que hacer es pues contabilizar cuántas rachas tuve. En este caso me voy hasta la última columna. Aquí me dicen que en total hubo 23 secuencias, 23 rachas. Ahora, ¿qué hago con ese dato para saber si el registro de datos fue homogéneo o no? Para eso tenemos que auxiliarnos de una tabla es la tabla 4.8 que está en la página 21. El 4 es el capítulo 4, página 21. Entonces, esta tabla me dice, rango del número de secuencias para un registro homogéneo. Y con el dato que yo tengo que ingresar es con la n. Recuerden que la n me representa el número de datos de mi serie. ¿Cuántos datos tenemos en la serie? 53. 53. ¿Bien? Entonces, se fijan, para un valor de n igual a 50, ¿cuál es el rango que me señalan? De 22 a 30 secuencias. Para un rango, para un número de datos, para una n igual a 60, el rango es de 26 a 36. Nosotros tenemos 53 datos. Entonces, pues para saber cuál es el rango específico, tendríamos que hacer una regla de 3. Entonces, ¿cuál es la diferencia que hay entre 50 y 60? 10. 10. Entonces, 10. Luego, ahora observando los rangos. El rango, donde inicia el rango para 50, ¿qué valor tengo? ¿22? 22. Y para 60 es 26. ¿Qué diferencia hay entre 22 y 26? 4. 4. Entonces, en una diferencia de 10, tengo una diferencia de 4 para establecer la regla de 3. Perdón, de 4 me dijeron. ¿Sí? Ahora a mí lo que me interesa es, ¿cuál es la diferencia que habría entre 50 y 53? 3. 3. Entonces, ahora sí, ya tengo o ya establecí la regla de 3. 10 es a 4 y 3 es a x. Entonces, la x a qué es igual. 1.2. 1.2. Y ese 1.2, ¿a quién se lo tenemos que sumar? A Cada 22. del ¿Sí? Entonces, para una n de 53,
el rango va a empezar en 22 más 1.2 y eso es igual a 23.2. Pero como estamos trabajando con secuencias, pues no hay números decimales. Entonces, pues lo podemos dejar que nuestro rango empieza en 23. Ahora, ¿cómo establecemos la regla de 3 para determinar en qué valor termina nuestro rango? De la misma forma, entre 50 y 60 ya quedamos que hay una diferencia de 10. Ahora me voy a la parte final del rango para los valores de 50 y 60 y como pueden observar, para el 50 el rango termina en 30 y para 60 el rango termina en 36. ¿Cuál es la diferencia? 6. Entonces ahí está la primera parte. 10 es a 6. Y luego para la segunda parte decíamos entre 50 y 53, que es el dato que a mí me interesa, pues hay una diferencia de 3. Entonces, nuevamente, 3 es a x. ¿Cuánto vale x? 1.8. 1.8. Entonces, ¿cuál es el valor del rango? ¿Dónde termina el rango? Treinta y 1.8. 31.8. ¿Sí? Que sería 30 más 1.8 igual a 31.8. Entonces, no podemos redondear a 32, lo vamos a dejar en 31. Entonces, para una n igual a 53, ¿cuál es el rango de u? De 23.2 a 31.8. Pero acuérdense que lo vamos a manejar en números enteros, porque cuando calculamos las secuencias, pues no tenemos fracciones de secuencias. De 23 a 31. Entonces, nuestro rango es de 23 a 31. ¿Sí? Me regreso a la tabla. ¿Qué fue lo que hicimos? Contamos el número de secuencias. Resultó que era 23. Ahora lo que tengo que hacer es, si mi u que determiné está dentro del rango. En este caso, ¿está dentro del rango o no? No, ¿Está adentro o está en un extremo? en el extremo. En el extremo, ¿sí? Entonces, por eso, ¿yo qué concluyo? ¿Que es homogénea o que no es homogénea? Que no es. No es Que no es homogénea, ¿sí? De esa manera es como se aplica la prueba de las secuencias. Entonces, si se fijan, lo que acabamos de hacer es, a la misma serie de datos, le aplicamos dos pruebas diferentes, la de Helmer y la de las secuencias. Y en ambas pruebas obtuvimos como resultado que el registro no es homogéneo. No siempre los resultados de las pruebas coinciden.
Algunas pruebas me van a decir que el registro es homogéneo y otras pruebas me van a decir que el registro es no homogéneo. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Pues aplicar varias pruebas y entonces si la mayoría de esas pruebas me dijo que el registro es homogéneo, pues entonces no importa que alguna de ellas me haya dicho que no es homogéneo, ¿sí? Por eso existen diferentes tipos de pruebas que podemos aplicar para determinar la homogeneidad. ¿Alguna duda con respecto a la prueba de las secuencias? No, ninguna. ¿Cuál prueba sigue? La siguiente es la T de Student. Vamos a ver en qué consiste esa prueba. Para aplicar la prueba de la T de Student, bueno, ¿cuándo se utiliza o cuándo es recomendable utilizar esta prueba? Lo que identifica en particular esta prueba es si hay un cambio abrupto en el valor de la media. ¿De la media de qué? Pues de nuestra serie de datos. ¿Sí? En esa parte o es en lo que se enfoca la prueba de T de Student. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primeramente, identificar si los diferentes periodos en donde nosotros estamos observando cambios abruptos en la media. Para eso es muy útil. Si recuerdan, cuando les mostré cómo se descargaban los datos de ClickCom, el sistema, una vez que nosotros seleccionábamos la variable, pues me graficaba la información. Entonces, aquí les voy a mostrar una gráfica muy parecida a las que veíamos en ClickCom. ¿Qué estamos observando en la gráfica? En el eje de las X, pues tenemos los años en que se registró la información. Ya me decían que era desde 1927 hasta 1979. Y en el eje de las Y, lo que tenemos es el dato de la precipitación anual en milímetros. Entonces, pues esto no es más que la gráfica de mi registro anual de precipitación para la estación que estoy analizando. Entonces, pues cada uno de estos puntitos me representa un dato de mi serie. Y aquí pues podemos ver el comportamiento de toda la serie. Aquí aparece el dato que estuvimos utilizando en las pruebas anteriores que se refiere a la media. El dato de 571.8 que estábamos trabajando. Entonces, la prueba T-de-Student consiste primeramente en identificar si tenemos, si podemos identificar visualmente, observando esta gráfica, comportamientos diferentes de los datos en relación con el promedio. Si se fijan, todas las pruebas lo que estamos haciendo es
comparando los datos, ya sea con la media o con la mediana, a través de diferentes procedimientos. Pero partimos de hacer esta comparación. ¿Cómo es mi dato con respecto a la media o a la mediana? ¿Sí? Entonces, en el caso de la TDStudent, volvemos a trabajar con la media. Si observan el registro, todos estos datos, podemos identificar dos periodos. Desde 1927 hasta 1966, más o menos, el comportamiento de los datos no se alejaba mucho de la media. Para eso nos están proporcionando el dato de la desviación estándar, que es esta S, y que aquí se grafica con la línea punteada. Sería más la desviación estándar menos la desviación estándar. Y pues más o menos podemos observar que desde el 27 hasta el 66, pues todos los datos se comportan dentro o se ubican dentro de la desviación estándar. Pero ¿qué pasa para el año de 1967? El dato se viene hasta acá arriba. Entonces, si observan, este dato es muy diferente a el resto de los que previamente estuvimos analizando. Si observan, acá también tenemos otro pico, ¿sí? Pero la prueba TDStudent solamente me permite comparar dos periodos. Entonces yo tengo que seleccionar o dividir mi periodo de registro, dividirlo en dos, donde observe los cambios más abruptos. Entonces, la división que podemos realizar viendo esta gráfica es desde el inicio hasta este año. Podemos observar que los datos se comportan de una cierta forma en relación o en comparación con la media, pero a partir de este otro año, todo este grupo de datos pues se comporta de manera diferente a este otro. Si observan, por acá al final de mi registro, el comportamiento vuelve a ser como el primero, pero yo me tengo que decidir, yo solamente para esta prueba puedo trabajar con dos periodos. Entonces, aunque aquí identifiquemos tres periodos, que sería este primero, luego acá donde se presentan los picos y vuelve a bajar, yo me tengo que decidir por dos periodos. ¿Cuáles voy a escoger? Pues los que tengan los periodos más amplios. Este último periodo pues solamente cuenta con tres datos. Entonces, ¿con cuáles trabajo? Con el primer periodo, que es el que tiene más datos, y el otro que observábamos acá donde se presenta el cambio, de aquí hasta el final, pues ya puedo considerar mi segundo periodo. Entonces, primer paso para aplicar esta prueba, determinar el valor de la media. Aquí está. Segundo paso, identificar los dos periodos de mi registro donde observo algún cambio para poder aplicar la prueba. Ya que identifiqué los dos periodos, ahora lo que hay que hacer es aplicar esta fórmula. La fórmula 4.8. Entonces vamos a analizar lo que me pide la fórmula. Con el subíndice 1 se va a identificar el primer periodo. Recuerden que dividimos nuestra serie de datos en dos periodos. Entonces, todo lo que diga subíndice 1 se refiere a mi primer periodo.
de datos. Con el subíndice 2, pues se identifica el segundo periodo de datos. Entonces, ¿qué me está pidiendo en el numerador? Me está pidiendo la diferencia. Y entonces, esto de aquí, ¿qué me está representando? X se refiere pues a mis datos. ¿Sí? Entonces, alguien que me diga, ¿qué es esto? El ¿O qué me- promedio ¿El promedio de quiénes? de ese primer número de datos. Ajá, el promedio de los datos del primer periodo. ¿Sí? Menos el promedio de los datos del segundo periodo. Si regreso a la gráfica, decíamos, el primer periodo va desde este primer punto hasta este. Entonces hay que sacar el promedio de todos estos datos. Aquí ya me están indicando que el primer periodo fue desde el inicio hasta donde identificamos el cambio, que como comentamos fue en 1966. Y este valor, pues es la media del primer periodo. Esa sería la X. Y aquí en la gráfica, pues observo que no está bien punteada. Hay que hacer lo mismo para el segundo periodo. El segundo periodo va desde 1967 hasta donde se termina el registro en el 79. Igual hay que calcular la media de esos datos. En este caso, el valor es 746.9 milímetros, identificada con esta línea punteada. Ya identificamos, ya calculamos lo que son las medias de ambos periodos. Ya tenemos la parte del numerador de la fórmula. Ahora, ¿qué aparece en el denominador? N subíndice 1. ¿A qué se referirá esta N subíndice 1? Al número de datos o de años en el primer En el conjunto. primer periodo. ¿Sí? Entonces, número de datos del primer periodo. N subíndice 2, pues número de datos en el segundo periodo. Y después viene esto de S1 al cuadrado. ¿Qué me representa esta S1? Subíndice 1, superíndice 2. No es de que esté elevado al cuadrado, sino así es la simbología o así es la representación. Esto es para el primer periodo y esto es para el segundo periodo. ¿Qué me representa? Me representa la varianza. La varianza de los datos en el primer periodo y la varianza de los datos en el segundo periodo. ¿Sí? No se vayan a confundir. Este 2 es para indicar ese superíndice 2 en su conjunto. Me están diciendo que es la varianza. Y el subíndice 1 me indica pues que es del periodo 1. En la fórmula no es de que la varianza esté elevado al cuadrado. O sea, en conjunto me está indicando que es la varianza. Entonces, pues multiplico el número de datos de mi primer periodo por la varianza en el primer periodo, más lo que suceda en el segundo periodo. Y los demás que aparecen en la fórmula, pues es N1, N2, N1, N2. Se refiere al número de datos que yo tenga en mi primer periodo y en el segundo periodo. ¿Sí? Entonces,
hay que utilizar esta fórmula para encontrar el valor de la distribución T de Student. Eso representa esta T subíndice D. Es la distribución de la T de Student. Aquí vamos a obtener un valor. Ese valor, ¿contra qué lo tenemos que comparar? Hay que compararlo contra un cierto valor, al igual que lo hicimos en el caso de la prueba de las secuencias, donde utilizamos una tabla para realizar la comparación. En el caso de la prueba de T de Student hay que realizar lo mismo. Hay que utilizar la tabla 4.11. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en esta tabla? Lo que hay que hacer es el valor absoluto, es decir, aquí yo puedo obtener un valor negativo, aplico el valor absoluto y lo tenemos que comparar con el valor de la distribución T de Student de dos colas. Esto de una cola o de dos colas se refiere a cuando nosotros hacemos una gráfica de los datos, digamos que son términos estadísticos, lo que se refiere a una o dos colas, que serían estos asteriscos. Y por ejemplo, un asterisco pues es la prueba de una cola o la prueba de dos colas. Entonces, para los diferentes asteriscos que aparecen aquí. Y lo tenemos que relacionar con el grado de libertad. Esto del grado de libertad, ¿cómo lo vamos a calcular? Con esta expresión. Sumamos la suma de N1 más N2. ¿Cuánto nos tiene que dar para nuestro ejercicio que estamos haciendo? ¿Cuántos datos tenemos en total? 53. 53. Entonces, aplicando esta expresión para determinar el grado de libertad para el ejercicio, ¿de cuántos grados de libertad estamos hablando? 51. 51. Entonces, pues nos vamos a la tabla y nuevamente, pues no vamos a tener un valor exacto. Tenemos aquí el valor de 40 y el valor de 60. Así como lo hicimos en el ejemplo anterior, pues hay que encontrar cuáles son los niveles de significancia para un grado de libertad de 51. Entonces, nos están diciendo que nos enfoquemos o que la comparación la realicemos con la columna que nos representa un 5% del nivel de significancia de 2 para la prueba de dos colas. ¿Sí? Entonces nos tenemos que ir sobre este valor de la columna. Y esa es la comparación que tenemos que realizar para ver si para poder responder a la pregunta si el valor, si la serie de datos es homogénea o no es homogénea. Entonces, el dato que nosotros tengamos, al momento de realizar la comparación, si ese valor que nosotros obtuvimos es más grande que el que aparece en la tabla, entonces vamos a concluir que nuestro registro no es homogéneo. El valor absoluto de esta T subíndice D tiene que ser menor al nivel de significancia que yo obtenga de esta columna. Si es menor, la serie es homogénea. Si es mayor, la serie es no homogénea. Entonces,
Bueno, aquí está resuelto el ejercicio, pero la idea es de que ustedes lo hagan, si es posible sin ver, para que apliquen esta fórmula y vean si llegan a la misma conclusión que se llega en el ejercicio. Es decir, ustedes en esta tabla pues tienen los datos de la serie, pueden guiarse en la gráfica que aparece más adelante, donde se realizaba la subdivisión, inclusive aquí ya nos indican cuál sería el primer periodo del 27 al 66 y cuál sería el segundo periodo del 67 al 79. Entonces, la idea es de que ustedes realicen el ejercicio para que apliquen la fórmula y vean si tienen algún problema o no en aplicar la fórmula de la prueba TED-Student. Finalmente, la otra prueba que vamos a ver es la prueba de Kramer. La prueba de Kramer es muy parecida a la prueba de la TED-Student, así como la prueba de Helmer y la prueba de las secuencias se parecen. La de TED-Student tiene ciertas similitudes con la prueba de Kramer. Vamos a ver en qué consiste la prueba de Kramer. Entonces, ¿qué variante nos representa la prueba de Kramer con respecto a la prueba TED-Student? Dice, algunas veces puede ser más conveniente comparar la media de toda la serie, otra vez vamos a trabajar con la media, y la media de una cierta parte del registro para investigar la homogeneidad. Entonces, por lo general se señala que esta prueba es complementaria a la que acabamos de ver, a la prueba TED-Student, es decir, que conviene que se realicen ambas pruebas, una complementa a la otra. Sobre todo cuando se recomienda aplicar esta prueba, o digamos, hacer la verificación de lo que obtuvimos con la prueba TED-Student a través de la prueba de Kramer, cuando N1 y N2 no son parecidos, es decir, que son muy diferentes. En nuestro caso, bueno, todavía no determinamos o no hemos hablado de cuál es el número de datos del registro 1 con respecto al número de datos del registro 2. Pero, ¿son iguales o son diferentes esos periodos que seleccionamos? Se puede identificar a simple vista, sin necesidad de contarlos. Se observa que el primer periodo es mucho más grande que el segundo. Es mucho más grande, ¿sí? Entonces, la prueba TED-Student funciona mejor cuando esos periodos son muy parecidos. No necesariamente iguales, pero sí muy parecidos. Aquí podemos ver que hay diferencia entre el periodo 1 con respecto al periodo 2. Es ampliamente más grande, tiene más datos el primer periodo
en relación al periodo 2. Entonces, por eso se recomienda aplicar la prueba de Kramer cuando se tiene que los periodos seleccionados pues son muy diferentes uno del otro en relación pues al número de datos que contenga cada periodo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos señala la prueba de Kramer. ¿Qué más? ¿Cómo aplicamos esta prueba? Aplicando esta serie de ecuaciones. Nuevamente, lo que tenemos que calcular es esta T subíndice K a través de la fórmula que se aprecia ahí. Y aquí tenemos o aparece una n'. Esa n', ¿a qué se refiere? Se refiere al periodo que nosotros vamos a seleccionar para realizar el análisis. Entonces, una vez que nosotros seleccionamos ese periodo, pues vamos a contar cuántos datos tiene el periodo. Aquí también podemos observar que en la gráfica manejamos dos periodos. Ya dijimos que el primero es más grande que el segundo. Entonces, n' va a ser, voy a volver a girar la... Aquí están observando el gráfico de la precipitación anual. Tienen los diferentes datos y ya identificamos dos periodos con comportamientos diferentes. ¿Cuál creen? ¿A cuál le tendrían más confianza y por qué? Pues el primer periodo de datos se ven como datos menos variados que en el Ajá. periodo. Entonces, tal vez podríamos elegir el primero solo por eso. Otro criterio para seleccionar podría ser que es el periodo que cuenta con más datos. Entonces, pudiera pensarse que los datos del segundo periodo sean los que están mal por el hecho de que son menos datos con respecto a los datos del primer periodo. Es decir, se veía todo bien en el primer periodo, pues hasta que llegamos al año del 67, donde de repente se empezaron a disparar los datos de la precipitación media anual, ¿sí? Entonces, ese puede ser un criterio para lo que hay que escoger aquí en esta prueba es, está bien, ya identificamos dos periodos. Ahora, ¿a cuál de esos dos periodos es al que le tengo menos confianza o cuál es el que quiero revisar? Entonces, en este caso ya decidimos que va a ser el segundo. ¿Por qué? Porque tiene menos datos ese periodo. Entonces, esa n' se refiere
al número de datos del periodo que yo quiero revisar o al que le tengo desconfianza. Entonces, contamos cuántos datos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 datos. O vemos la diferencia entre 79 y 67 y pues de ahí salen los 13 datos que contiene el segundo periodo. Entonces en la fórmula esa n' pues se refiere al periodo que yo quiero revisar. La n, nuevamente, pues es el número total de datos con que cuenta mi registro. Acá pues sigue apareciendo la n', y aparece este valor de tau subíndice k, tanto aquí como acá. ¿Cómo lo calculamos? Tau subíndice k, ¿a qué es igual? Dice, la media de subíndice k menos esta otra media. Entonces, esta x testada, ¿a qué se refiere? La media de todo el conjunto de datos. La media de todo el conjunto de datos. ¿Y esta otra media, la que tiene el subíndice k? ¿Será la media de quién? Del tramo que escogimos. Del periodo que escogimos. ¿Sí? En este caso, del segundo periodo que cuenta con 13 datos. Es decir, del periodo que me da desconfianza. Hay que sacar la media de ese periodo. ¿Sí? Esa es la diferencia entre estas dos medias. Aquí aparece la fórmula de cómo calculamos esa media, que es básicamente lo que les acabo de comentar. Y luego tenemos esta S. Esta S se refiere a la desviación. A la desviación de desviación típica del registro total de datos. Es decir, la desviación estándar. La desviación estándar no aparece en este grupo de fórmulas. Está, como ya se utilizó previamente aquí en el libro, por eso ya no la vuelven a repetir. Ahorita la localizamos. Bueno, si no reviso con calma, ¿dónde se encuentra esa ecuación? Para calcular la desviación típica o desviación estándar, que es lo que me pide la fórmula de Kramer para poder encontrar el valor de tau subíndice k. Una vez que ya tenemos el valor y aplicamos esta fórmula y encontramos el valor de t subíndice k, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nuevamente hay que compararlo. ¿Compararlo contra qué? Contra la misma tabla que utilizamos para el caso de la TDStudent. Ahora, con un grado de libertad, si se fijan, la fórmula para encontrar el grado de libertad es diferente. Es n-2. N, recuerden que representa el número de datos del registro completo, que son 53, menos 2, pues es 51. Entonces, la expresión es diferente, pero trabajamos con el mismo valor, en este caso de 51. Y lo tenemos que comparar nuevamente con el dato
que se determine para la distribución de dos colas o para la prueba de dos colas. ¿Sí? Es decir, si regresamos a esta tabla, contra esta columna o contra esta otra, que sería como esta, pues es la continuación de esta, contra eso tenemos que comparar este valor. De la misma forma que como lo hicimos para el caso de la TED-Student. Si este valor es menor que el que se indica aquí, mi registro es homogéneo. Pero si el valor es mayor, concluimos que el registro no es homogéneo. En esta parte, como les comentaba, pues se resuelve o se determina si ese registro es homogéneo o no a través de la prueba de TED-Student y posteriormente a través de la prueba de Kramer. Entonces, les repito, la idea es de que ustedes lo hagan para que vean si tienen algún problema en aplicar tanto la fórmula de la prueba de TED-Student como las fórmulas de la prueba de Kramer. Y al final, concluir, si se fijan, estamos revisando la homogeneidad de la misma estación, pero a través de 4 pruebas diferentes que me ayudan a determinar si mi registro es homogéneo o no. Y también podemos analizar si las 4 pruebas coinciden o no con respecto a la homogeneidad del registro. Hasta ahorita llevamos que tanto la prueba de Helmer como la prueba de las secuencias coincidieron en que el registro no es consistente. Vamos a ver qué nos dicen las pruebas de Student y la de Kramer. Entonces, revísenlo por favor, hagan el ejercicio de estas dos pruebas y mañana me indican si, bueno, cuál es la conclusión, si fue homogéneo o no, o si tuvieron algún problema para aplicar las fórmulas. ¿Alguna duda? Disculpe, al momento de calcular V, ¿no quedaría igual el mismo valor para los dos métodos? Al momento de calcular, ¿qué, perdón? El grado de libertad V. Ajá, sí. Queda en 51 para los dos. Y entonces aquí pues nada más hay que aplicar una regla de 3 como lo hicimos en la tabla anterior para saber cuál sería el valor exacto. Ah, está bien. Gracias. De entrada, pues el valor, si se fijan, nuestro valor es de 51. Entonces, pues está entre 40 y 60. Va a ser un valor entre 2 y 2.021, pero hay que determinar cuál es ese valor. ¿Alguna otra duda o comentario? Creo que por ahora no. Entonces, yo les voy a subir este capítulo del libro ahí al Classroom, pues para que puedan realizar el ejercicio. Y si no tienen más comentarios, pues nos vemos mañana. Disculpe, yo tengo un comentario. Sí. Todo lo que tenemos que hacer de la cuenca, las Ajá. características, no se las vamos a entregar. Todavía no hay fecha de entrega, ¿verdad que no? Todavía no hay fecha de entrega. Ah, ok, está bien. Gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, entonces, revisen los ejercicios y nos vemos el día de mañana para continuar con el tema de precipitación. Muy bien, ingeniero. Está Gracias. bien. Mañana. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Gracias. Nos vemos.